patriotas de la región huancavelica. Soy el mayor Antauro Humala y mi presencia acá tiene por motivo, entre otras, la denuncia del crimen de Estado cometido por el Estado gobernado por Alejandro Toledo Manrique y el alto mando de las Fuerzas Armadas de todos, refiriéndome a personajes que están vigentes aún en la política, como el actual presidente del Congreso, el general Graham, el general Williams, el general Gibovich, es congresista, y el general Quiabra, actual congresista también. El que habla, acabo de salir de la prisión, hace 2 meses y medio todavía estaba preso, y siendo el último de los etnocaceristas que participó en esa rebelión y que pasó cautiverio, una vez recuperada su libertad, o sea, ya el cuerpo etnocacerista que se sublevó ya completo, en libertad nuevamente, hemos decidido iniciar una gira por todo el sur del Perú, empezando por Andahuaylas. Y ahí hicimos la primera denuncia del crimen de Estado. Es inusual que un asesino de policías y soldados, y a la vez secuestradores, policías y soldados, porque eso soy para el Poder Judicial corrupto de un Estado antinacional, regido por una constitución antinacional, que produce presidentes delincuentes en un tercio del siglo. Entonces, para ese sistema, obviamente, el patriotismo es subversivo, el patriotismo es delincuencial. Entonces, los supuestos asesinos, supuestos secuestradores, fuimos a la escena del crimen, y ahí en Andahuaylas, plenamente, en su totalidad, 40.000 andahuaylinos dieron su veredicto, y es ahí donde nosotros empezamos la primera denuncia sobre el crimen de Estado. ¿Y qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es cuando el propio Estado ultima a sus servidores, o sea, a sus empleados, ya sean soldados, policías, empleados bancarios, lo que sea, que son empleados del Estado, para objetivos políticos bajos y normalmente canalizados de manera clandestina por los servicios de inteligencia. En ese aspecto, el crimen de Estado involucró en Andahuaylas 6 asesinados, 4 policías y 2 reservistas, por francotiradores que estaban al mando, pues, del actual presidente del Congreso de la República, el general Williams, en complicidad con el actual congresista, en ese entonces, durante el gobierno de Toledo, era ministro de Defensa, el general Quiabra, actual congresista, y en complicidad también con el general Otto Gibovich, que era comandante general de la primera brigada de fuerzas especiales, en la cual estaban encajonados los contingentes de francotiradores, actual congresista o ex congresista de la República por la región Ancash. Por supuesto que esta es una acusación gravísima y la sostenemos con documentos originales de clasificación estrictamente secreto y reservado, originales, y asimismo proporcionados por oficialidades patriotas que aún quedan en las Fuerzas Armadas y estaban a punto de ser incinerados. Se trata de un conjunto de documentación según la cual el Ejército, el Ministerio de Defensa, le miente a la Fiscalía con respecto a la participación de los francotiradores, con lo cual conlleva a la Fiscalía o al Ministerio Público, que es el que lleva la investigación cuando hay cualquier infracción a la legalidad, como es una rebelión, lo lleva a edificar una teoría falsa del delito y con ello una acusación calumniosa, que ya hemos cumplido. Fuimos condenados, cumplimos la sentencia y ahora hemos recuperado la libertad y procedemos a denunciar. Pero para nosotros esto en verdad está enmarcado dentro de algo más inmenso, de más importancia, digamos así. Obviamente que un crimen de Estado es muy importante, pero estamos viendo que lo que pasó en Andahuaylas, porque en Andahuaylas tuvo que hacerse un manifiesto político, una rebelión, uno dice por qué se rebela. Y en el manifiesto de Andahuaylas, como en el que lo ocupa 5 años antes, siempre se impugnó la vigencia de la actual constitución de hechura de Fujimori y Montesinos, que es el origen de la desgracia de la República. Una constitución que, desde su misma existencia, produce presidentes delincuentes.
delincuentes ladrones, incluyendo un hermano mío que nos traicionó. Entonces, ahora que nosotros recuperamos la libertad, constatamos que la situación ha empeorado, o sea que las banderas del andahuelazo quedan cortas ahora. En ese tiempo, cuando hicimos esa rebelión, no sabíamos de la bajata, y tampoco había sucedido la pandemia que demostró que el sistema económico era una gran mentira, y tampoco habíamos soportado el 1,5 millones de lumpen laboral venezolano que nos quita trabajo ya a un pueblo demasiadamente traicionado y castigado. Entonces, en esta situación es que nosotros estamos recuperando la libertad, y ahí, aparte de denunciar el crimen de Estado acaecido en ese entonces, también vemos la necesidad de convocar primero la construcción de un frente patriótico y la convocatoria simultánea a una gran marcha para marzo próximo a la ciudad de Lima, a recuperar el Congreso secuestrado desde abril del 92 con el autogolpe que produjo esta constitución malparida que produce delincuentes en la presidencia y que, repito, es el origen de la desgracia nacional. En otras palabras, la solución al problema nacional actual no está en función a lo que sostenga la constitución de Fujimori y Montesinos, sino a lo que se contempla en la constitución, que es la legítima, que es la constitución del año 79, que contemplaba la pena de muerte por traición a la patria como una figura de alta corrupción que se aplicaría a todos los presidelincuentes habidos desde el 5 de abril del 92. Entonces, para nosotros es prioridad, ¿no?, la recuperación del Congreso de la República y la refundación republicana que conlleva de por sí una asamblea constituyente y un nuevo contrato social. Dicho esto, estoy llamado a responder las preguntas de la prensa regional respecto al tema que nos convoca acá. Mayor Antaro, buenas tardes. En primer lugar, de Lima, para 24 Noticias en Vivo, de Timoteo Cutipa. La pregunta que hemos podido recoger es que el temor que usted genera, en todo caso, ¿cómo nosotros podemos diferenciar a qué sector? En todo caso, usted ha podido identificar que usted es, de alguna otra manera, le genera un poco cierto miedo, y de alguna otra manera, ¿por qué tendría que confiar en usted, nuestro pueblo en general? Muchas gracias. Ya, gracias por la pregunta. Cuando me preguntan que yo genero temor, yo le pregunto, ¿a quién le genero temor? ¿Acá a uno de los presidentes yo le genero temor? ¿A usted, señor periodista, le genero temor? ¿Usted está temeroso de mí? No. Entonces, hasta ahora yo no sé a quién le genero temor. Lo que pasa es que hay 4 o 5 periodistas de Lima, de los canales limeños, que dominan la televisión de señal abierta, que no le han ganado a nadie, pero hablan todos los días ante millones de peruanos. O sea, alguien les ha dado el poder para hablar todos los días ante millones de personas. Canal 2, Canal 4, 5, ATV, cuyos dueños no sabemos quiénes son. La mayoría son extranjeros. Y contratan un staff de periodistas que obviamente piensen como ellos piensan. Y como son extranjeros, piensan como extranjeros, despreciando lo nacional. Entonces, cuando sale un movimiento nacionalista, y levanta las banderas de Velasco y tiene opción de poder, no solo tiene opción de poder, es la primera opción de poder ahorita. Si ahorita hay elecciones, nosotros la ganamos en primera vuelta, no nos cabe duda. Ese es el pánico de la derecha. Ellos saben que van a perder en primera vuelta, también no les cabe duda. Entonces, estos son los que inventan los 4 o 5 periodistas de ese cuarto poder putrefacto, periodistas que tienen 30, 40 años en la pantalla. Son los mismos. Acá hay muchachos que tienen 20. Tus papás también han visto a los mismos periodistas. Entonces, son gente que son cómplices de los presidelincuentes. Estos periodistas, los puedo nombrar con nombres: Jaime Altaus, Mónica Delta, Federico Salazar, Rosa María Palacios. hasta Rosa María Palacios, 40 años en la televisión, ¡qué bestia! ¡Qué bestia! 40 años, 4 décadas en la TV. Y los otros, igualitos. Y todos son parientes, familiares, nueras, yernos, de los dueños de los canales, de los principales directores de la televisión. Es entre ellos una argolla, especialista en denigrar a la nación. Entonces, obviamente, para esos
Pelagatos, por supuesto que de genero temor, y estoy orgulloso que sea así. Es más, yo no sé por qué siguen en el país, sabe que el nacionalismo va a ganar, ellos tienen como destino principalmente Miami o el aeropuerto. Entonces, lamentablemente no me molesta causarle temor a esos 4 o 5 pelagatos de la televisión. Y con respecto a por qué deberían confiar en mí, compatriotas, yo no tengo una bola de cristal, la bola de cristal no existe. Yo estoy convencido de lo que voy a hacer. Y ustedes, si averiguan la ejecutoria que tiene uno, pienso cuando yo quiero confiar en una persona, averiguo su ejecutoria. Entonces es muy difícil encontrar un político que sea coherente y consecuente durante toda su trayectoria política, en mi caso, desde la rebelión en Locumba del año 2000, o sea, hace 22 años. O sea, me he rebelado contra 4 presidentes, contra Fujimori y Montesinos en el año 2000, contra Toledo y su ministro de Economía, que era Kuczynski, en el año 2005, traicionado por Ollanta, traicionado por García, y no cambió mi discurso, la desgracia nacional de la Constitución del 79, del 93, perdón. Y tampoco cambió mi discurso, es necesario fusilar presidentes en el Perú. Única manera de que el pueblo entienda que esto va en serio, que es un proyecto nacional. Porque la principal escuela de moralidad de un pueblo no es como se entiende o se cree, que es la parroquia, el colegio, no. La principal escuela de moralidad de un pueblo es el ejemplo de los gobernantes. Y estos gobernantes son traicionados, porque Navajato no es solo corrupción, es un problema de seguridad nacional, es por consiguiente traición a la patria. Entonces, para nosotros una pena capital es importantísima para que sea el paradigma de que va a haber una nueva república. Y ya lo otro, la asamblea constituyente, nueva constitución, eso viene por añadidura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mayor Perenza presente, ante todo el saludo cordial a nombre de la pequeña Suiza, de la ciudad de Las Rosas y Lovindo, de la provincia de Angaraes, a través del medio de Radio Eco, su programa Arimarizun Yarta. La pregunta, usted hace mención en su locución sobre el origen de la desgracia de la constitución de Fujimori y Montesinos. Es verdad que estamos pagando los platos rotos en la actualidad. Antauro, ¿qué piensa? ¿Volver a la Asamblea Constituyente del 79 o hacer una asamblea, conformar una Asamblea Constituyente? Sería la pregunta. Miren, yo creo que hay una secuencia lógica en todo. No hay... Lo que pasa es que el sentido común es el menos común de los sentidos, inclusive en la política. Pero hay una secuencia lógica. Nosotros arrancamos de la premisa que el 5 de abril del 92, que fue el autogolpe de Fujimori, desde entonces el Perú entró en una anormalidad constitucional. Es un país secuestrado. Entonces, ahora que han pasado casi 30 años desde el autogolpe, o sea, casi un tercio de siglo, y han pasado como 7 presidentes, estamos constatando en los hechos, o sea, acá no importa la opinión, están los hechos antes de opiniones. Todos sus presidentes están procesados o se han suicidado, o están encarcelados, o van a retornar a la prisión, o van a venir extraditados por alta corrupción, la bajatista. Todos están involucrados. Todos los presidentes que han parido la constitución de Fujimori y Montesinos, ambos están presos por corruptos ladrones. Esos son los padres putativos de la República Globo Neoliberal Peruana aún vigente y que está agonizando, que está en extrema unción. Entonces, para nosotros esta es la desgracia nacional. Ahora, ¿cómo salir de esta desgracia nacional? Y este es el problema que tiene el Ejecutivo y el Legislativo actual, porque ellos se están agarrando a pañuelazos en función a lo que estipula la Constitución de dos delincuentes, Fujimori y Montesinos. Y por ahí no va la solución. Sepan ustedes también que la Constitución del 93 no tiene ninguna firma, no existe firma alguna, nadie la firma. Es un documento apócrifo, o sin firma, digamos, híbrido, como se llama jurídicamente. Y eso es lo que está ahorita regiendo este país, porque la firma de Fujimori fue retirada una vez que fugó al Asia, porque él es asiático, pues se fue a su país. O sea, es una vergüenza nacional que soportemos aún una constitución mal parida que no la firma y hechura de un japonés apátrida en
concordancia, en complicidad con un peruano traidor como Montesinos. Ellos son los padres de la actual República Globo Neoliberal. Si hiciéramos un paralelo con Estados Unidos, en Estados Unidos, que tiene una sola constitución, hay un monte que se llama Rushmore, que queda en las Rocallosas, y ahí están esculpidas en ese roquedal todos los rostros de los padres de la República Norteamericana. Entonces, si nosotros fuéramos coherentes, habría que esculpir los rostros de Fujimori y Montesinos en el roquedal del Cerro San Cristóbal, porque ellos son los padres de la República Neoliberal actual. O sea, a ese absurdo se ha llegado. Por eso que a González Prada, cuando le hace una entrevista, su última entrevista en vida, le preguntaron, y el que le pregunta es César Vallejo, nada menos, periodista también, aparte de poeta. Le pregunta cómo podía resumir la vida republicana en 3 palabras. Y él, González Prada, el máximo pensador que ha dado el siglo XIX y inicio del XX, respondió en 3 palabras: estupidez en acción. Pero aparte de ser estúpidos, son antipatriotas, son traidores. Por consiguiente, ¿cuál sería el procedimiento constitucional legal? Si nosotros somos gobierno, yo le aseguro que en el primer minuto, en el primer segundo, se está desconociendo la constitución malparida de Fujimori y Montesinos. En el primer segundo. Y está entrando, si ustedes están desconociendo o devorogando una constitución, obviamente, ¿qué dice la lógica? La lógica pura dice que debe entrar en vigencia la anterior. Y la anterior es nada menos que la constitución del año 79. O sea, no es un capricho mío, no es un capricho de Antauro Humala o de los democraceristas, no, es lo que corresponde. Y qué bueno que sea así, porque en esa constitución del año 79, que tiene cierto sesgo nacionalista, no estoy diciendo que es la gran solución, pero es lo que corresponde, tiene cierto sesgo nacionalista que deriva de que esta constitución fue producto de una constituyente, una asamblea constituyente del año 78, en la cual 2/3 fueron de derecha, el APRA y el TPC, y 1/3 fue un conglomerado de movimientos, de partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el FOSEP, UDP y hasta movimientos nacionalistas como el FRENATRACA. Entonces, este tercio, digamos, progresista, es que le imprime ese tinte algo nacionalista, pero lo suficiente para que esa constitución contuviera en ella misma candados nacionalistas. Todo era una constitución de derecha, pero tenía ciertos sesgos nacionalistas que era suficiente y frenaba lo que después quiso hacer Fujimori de privatizar todo el Estado, ese gran Estado nacional que construyó Velasco. Entonces había que privatizar, había que desmantelar al gran Estado nacional velasquista, y por eso está ahí el autogolpe, y ahí era necesaria una constitución pro extranjera que pusiera en bandeja toda la riqueza nacional. Y ahí está Fujimori, un extranjero y un delincuente peruano nos han impuesto ahora la desgracia, y todavía hay gente que lo defiende. Entonces, ¿qué corresponde? Simplemente la Constitución de 79, y ahí hay un artículo que la prensa debería leer y comentar con el pueblo, porque la prensa provincial es la que está dando la resistencia acá, yo le digo sinceramente, y estudiar el último artículo de la Constitución del año 79, que mágicamente, aquí está. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer. Disposición final, es el último artículo. Acá está, y acá hay algo que nos cae a pelo como solución nacional. Artículo 307. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad, o sea, cualquiera de nosotros, pero no es necesario ser general, almirante, no, cualquier ciudadano, hasta el ciudadano humilde que hace que barre las calles, cualquiera. En estas eventualidades, todo ciudadano investido no de autoridad tiene el deber, ojo, no es que si me da la gana, que si tengo tiempo, no es si yo puedo, no. Acá dice el deber. Yo soy militar, para mí es la orden. Yo en Andahuaylas, como me lo cumplí la orden. Y ahora que salgo libre, creo que hay que seguir cumpliendo esa orden porque es una solución nacional. Entonces, son juzgados
según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. Esto es muy importante. Esto que nos dice que no solo serán juzgados, obviamente arrestados, sancionados, encarcelados, juzgados y fusilados, porque es lo que contempla la Constitución, traición a la patria, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen sucesivamente. O sea que si Fujimori es el culpable, como Montesinos, el que le sucedió a Fujimori fue Paniagua. Paniagua debió haber cumplido esto. No lo cumplió, es cómplice y culpable. Paniagua se relegó con Toledo. Toledo debió cumplir esto. No lo hizo, se sumó a la lista de culpables. Debió hacerlo entonces García. Igual, no cumplió, culpable. Debió hacerlo entonces Ollanta. Pero Ollanta nos traicionó, como ustedes saben bien. Y solamente juró por la Constitución del año 79 por su espíritu, pero gobernó con la del 93, con la de Fujimori. Es decir, ese gobierno tuvo solamente un minuto nacionalista, el minuto que se demoró en juramentar, y tuvo 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de contranacionalismo, o sea, de traición. También el culpable se suma, obviamente con más vileza, porque se supone que era de los nuestros, se suponía que era nuestro. O sea, la traición fue doble. Nosotros sabíamos que Toledo era un hijo de la Guayaba, sabíamos lo mismo de García, de Cusín, sabíamos de todos cómo era. Iban a gobernar contra la nación, pero este señor, mi hermano, era de los nuestros. O sea, su vileza es doble. Entonces, este artículo para nosotros es primordial. Lo vamos a aplicar al pie de la letra. El Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros. Estamos hablando del nuevo Congreso que va a salir, porque estos son culpables hasta ahorita. Pues no solo los presidentes que se han sido sucesivos y que no han establecido la Constitución del 79, incluyendo el actual Pedro Castillo, sino también todos los congresistas salidos del 5 de abril del 92 en la misma situación. O sea, la cosa se va a poner muy interesante. Y acá nosotros la vamos a aplicar al pie de la letra. Al pie de la letra. Y obviamente esto va a terminar en un proceso sumario por traición a la patria, contemplado en la Constitución de 79. Y ahí la tarea o simplemente el rol jurídico nacionalista es considerar si es que el abajato más que alta corrupción implica traición a la patria. Para nosotros sí, implica traición a la patria. Es decir, contempla la pena de muerte que está acá, en la Constitución del 79, porque para nosotros la soberanía también es vertical, no solo es horizontal. Y entregar los recursos naturales de manera ignominiosa al AMPA extranjera, alias inversionista, ya sea brasileña o de otra nacionalidad, constituye un atentado contra la soberanía, por consiguiente traición a la patria. Y fue en tiempo de guerra, había guerra interna, hasta ahora se sostiene que hay guerra interna en Yucatán, y había guerra externa, la hubo con Ecuador. Entonces, para nosotros, esta fórmula es mágica, la Constitución del 79, para escarmentar a la clase política tradicional que ha traicionado a la nación. Y como parte, o como parto mismo de la nueva república. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar ahí? Al entrar esto en vigencia, comienza una serie de juicios sumarios. Yo sostengo, haciendo una comparación, tranquilamente, y debiera ser así, debiera llenarse la base naval con todos los presidelincuentes salidos del 5 de abril del 92. Y llenarse Piedras Gordas con todos los congresistas salidos desde el 5 de abril del 92. Si es que no abjuran a la Constitución montesinista y declaran su lealtad a la Constitución seminacionalista del 79. Obviamente sin salvarse de lo que prescribe este último artículo,
que dice lo siguiente: el Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República, o sea, al pueblo, a nosotros, de los perjuicios que se les haya causado. ¿Y qué se nos ha causado? Una traición tremenda. Se han robado todo el tesoro público durante un tercio del siglo. Han mandado a la miseria a miles de familias peruanas. Lo peor, que han favorecido intereses extranjeros, agentes AMPA extranjeras, las inversionistas, las bajatistas, sobornando a 6 presidelincuentes durante un tercio del siglo. Es un problema de seguridad nacional, porque simplemente es traición a la patria, y esta es la única manera que se logre primero la solución al problema nacional, porque esto que va a provocar, aparte del escarmiento histórico que es necesario, va a provocar que se convoque inmediatamente también, en ese primer minuto, en ese primer segundo, a una asamblea constituyente, con o sin referéndum. Y esa asamblea constituyente va a tener que haber un proceso seleccionador, popular, y esa asamblea constituyente tendrá que trabajar. Esos asambleístas van a trabajar y tienen que parir un nuevo contrato social que subordine el libre mercado a la nación. Y ese parto va a durar un año. Tienen que votar, tienen que debatir, tienen que pensar, principalmente tienen que pensar, tienen que leer. Y ese producto, ese parto, ese nuevo contrato social va a salir después de un año. Y entonces viene la pregunta del millón: ¿y durante ese año qué? Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué rige? Tiene que regir pues la Constitución, que por lógica elemental corresponde, que es la del 79, con este artículo que hay que ponerle marco de oro, porque se va a salvar a la República. Porque si esto no se cumple, va a haber una guerra interna en el país. Es inevitable. Así como están las cosas. Estamos en una situación que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, pero que el nacionalismo de ahora consideramos que estamos a puertas de una refundación republicana. Y esta refundación necesita paradigmas, necesita una señal de los tiempos. Ese escarmiento histórico consiste en la pena capital en función a esto de los presidelincuentes. Y acá no interesa que hubo un hermano, no, todos son traidores. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, mayor. Buenas tardes con todos los presentes. Jaime Luján, de Mastermix de Huancavelica. La pregunta va en un sentido histórico. Tenemos 201 años de vida republicana. Hay dos etapas muy importantes que debe reconocer en este tema: la dependencia económica, política, cultural, etcétera, etcétera, que de 1821 hasta Augusto Beleguía ha sido pues a Inglaterra, y de Augusto Beleguía en adelante hasta el día de hoy la dependencia de esa misma naturaleza a Estados Unidos. Y necesario ver el plano internacional, porque si no vemos ese tema no vamos a poder ver y responder a muchas preguntas de plano nacional. En ese aspecto, ¿cuáles son sus planteamientos económicos en referencia a la coyuntura económica mundial actual, a la coyuntura política que se vive a nivel internacional y nacional? Que si los presidentes, desde Augusto Beleguía hasta Pedro Castillo, a su criterio dependen o no, pues no, de Washington, y cuál es su filosofía sobre nuestro país, del partido etnocacerista de Antauro, sobre esta temática de la hegemonía, que según muchos teóricos plantean que es uno de los principales problemas más candentes que nadie de los políticos quiere tocar. Ese es uno de ellos, de la pregunta. La otra es referente: ¿cuál es la visión que usted tiene del actual gobierno del presidente Pedro Castillo, mayor Antauro? Muchas gracias. Muy bien. Con respecto a la parte primera de la pregunta, sobre
la concepción económica que tendríamos en esta situación coyuntural, tanto nacional como mundial. Lamentablemente, en los colegios actualmente ya no es como antes, ha cambiado la currícula. No hay cursos como Historia del Perú, no hay educación cívica, no hay filosofía que había antes. Pero hay un curso que yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria, que era Economía Política. Economía Política se enseñaba en quinto de media. Me parece muy bien. Es una tarea más del Frente Patriótico una vez en el poder, en el campo educativo, ¿no? Reformar o recuperar la soberanía de la currícula nacionalista. Bueno, pero en ese curso de economía yo me acuerdo, me enseñaron sobre el capital y el trabajo. Entonces a nosotros nos ha hecho creer, compatriotas, que si no hay un inversionista extranjero somos tan pobres diablos que nos morimos de inanición. O sea, tiene que venir un gringo con sus dólares para hacer trabajo a los cholos ociosos. Porque si no nos morimos, así como el granjero le da camotes a sus chanchos en el corral, bueno, esta es la filosofía del corral. Entonces, porque nos ha hecho creer que el capital genera el trabajo. Y yo me acuerdo, porque me jalaron en el primer examen, que en economía política que me enseñaron y que era elemental es al revés. El capital no crea el trabajo, es el trabajo el que crea el capital. Eso está clarísimo. Entonces, ese es el problema de los economistas en el Perú y ese es el problema del Ministerio de Economía y Finanzas desde que Velasco fue traicionado con Morales Bermúdez, y de Morales Bermúdez su hijo putativo es Fujimori y Montesinos, que son autores de la desgracia nacional. Entonces, desde entonces empezó la falsedad y también se nos hizo creer el crecimiento económico. Y se nos hace creer que estamos creciendo al 3%, 7%, 8%. Pregunto, ¿hasta cuándo vamos a crecer? Pero obviamente las billeteras no crecen, solamente crecen las cifras. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el crecimiento es real, hay un crecimiento económico, pero no es propio, es ajeno. Repito, el crecimiento económico que está en las estadísticas es real, hay un crecimiento económico, pero no es propio, es ajeno, o sea, es de libre saqueo. Es el crecimiento económico de libre saqueo. Contrario a lo que pasaba en la época de Velasco. En la época de Velasco el crecimiento económico era propio, ya no era en función a Telefónica del Perú, crecimiento ajeno, sino en función a Entel Perú, que era antes, crecimiento propio. Ya no en función a la Chile, la TAP, creo que se llamaba, crecimiento ajeno. Ahora en función, ya no en función, antes era en función a Aeroperú, crecimiento propio. Ya no en función a Hierro Perú, de la época de Velasco, que era crecimiento propio, sino en función ahora de Shogun, que es Marcona, crecimiento ajeno. Y así yo puedo ir punto por punto, las Bambas, el Toquepala, punto por punto. O sea, han tenido la sinvergüencería de pretender que nos sintamos orgullosos de ese crecimiento ajeno. O sea, sin embargo, un paralelo, como que pretenden que un mitayo del Potosí, que moría de inanición, le dijeran que debería sentirse orgulloso porque el Potosí virreinal era el principal productor de lingotes de plata para Carlos V, rey de España. Ese es crecimiento ajeno, libre saqueo. Porque si hubiera un cholo mitayo nacionalista y no caserista, hubiera preferido dinamitar esa mina y que no salga ni un gramo de oro y nos dedicamos a la agricultura a sembrar nuestra papa, pues, no importa. Pero será nuestra papa y será nuestra alimentación. Entonces, ese es crecimiento ajeno y crecimiento propio. Ahora nosotros, ¿qué pretendemos? Un crecimiento propio. O sea, eso está en los puntos, en los 10 puntos del Frente Patriótico. Cero importaciones. Obviamente, es lo necesario, pero lo objetivo. Queremos llegar a cero importación, que todo se produzca acá, desde la alimentación misma. Es decir, también es una revolución cultural, porque vamos a tener nuestros amautas, que hace 500 años murieron asesinados por el arcabuzazo de un Almagro Pizarro de turno. Bueno, desde entonces nuestro pueblo dejó de crear cultura. Todos inventan, el celular, hasta el lapicero, todos inventan, nada se hace acá. Lo único que hacemos es exportar piedras, metales, exportamos piedras. Y si queremos progresar, a lo sumo que se nos permite ser cocineros. Ser cocineros en una mansión de unos extranjeros, acá o afuera. Más estamos destinados a esa desgracia porque somos colonia. Seguimos siendo globo colonia. Entonces para nosotros,
esa globocolonia y convertirla en etnonación de ciudadanos, o un corral de humanoides en nación de ciudadanos. Ese es un problema de dignidad nacional. Entonces, es lo que pretendemos. Y ahí, obviamente, nuestro objetivo económico es, primero, la soberanía alimentaria, primero la alimentación de nuestro pueblo. Y de ahí, desde la soberanía alimentaria, obviamente el objetivo ideal sería la autarquía alimentaria. Que sean dependientes de la alimentación son los que van a sufrir la próxima crisis. Se vive una crisis fuertísima. El agro está en una bancarrota general en el Perú, encima de la sequía que nos está agobiando por el calentamiento. Entonces estamos hablando de un frente patriótico que también va a tener mucho de ecologista, necesariamente. Hasta estoy llegando a pensar la palabra dictadura ambientalista. Es sobrevivencia pura. A eso vamos a tener que llegar porque todo está contaminado. Yo salgo después de 18 años casi y veo que todo está más contaminado que antes, pero tremendamente. Quizás ustedes no se han dado cuenta porque por el día a día no se dan cuenta. Me hace recordar a los... No sé si será cierto, porque yo he escuchado en las cárceles que a las ranas se les mete a hervir en el agua, se les prende y las ranitas siguen nadando porque el agua se está calentando poco a poco. Y cuando la temperatura va subiendo poco a poco, hay un momento que la ranita quiere salir a no pega y termina zancochándose viva. Entonces, algo está pasando parecido acá. Y a mí me ha servido mucho salir, bueno, no le recomiendo a nadie estar tanto tiempo preso, pero después de salir tanto tiempo, casi 18 años, uno ve cómo el cambio brusco, la contaminación está ya imparable para mí. Yo no puedo vivir en Lima, no soporto 2 días en Lima, por eso que tengo que ir a la playa, a las afueras de Lima. El país está en una bancarrota no solo económica, sino también ambiental. De acá, en Huancavelica, no hay agua. No hay agua no solamente porque no he dicho reservorios, sino también porque hay una sequía tremenda. Hay una sequía tremenda en la sierra. Es una emergencia. Obviamente, y acá voy a la segunda parte de la pregunta, que era qué opino de Pedro Castillo, ¿no? El gobierno actual. Obviamente, el gobierno actual es inoperante, porque está, primero, no tiene ni los cojones, ni tampoco la habilidad de aplicar lo que estamos explicando. Desconocer en el acto, porque si no, él va a ser culpable también. Él debiera desconocer ahorita la constitución fujimontesista. Debiera cerrar el Congreso. Él mismo, sin esperar hasta marzo, que lo vamos a hacer nosotros. Él debiera hacerlo. Pero no tiene ni el valor, ni la habilidad. Y para terminar, inmerso acá, pues. Dije, no lo hace. Es lo que dice la secuencia lógica. Entonces estoy viendo como lección que sea cual sea el gobernante de turno, puede ser de derecha extrema, izquierda extrema, teocrático, etnocacerista, feudalista, lo que quieran, si es que no va a aplicar esto, va a terminar indefectiblemente preso. Porque esta constitución produce presidentes delincuentes en la presidencia, porque es delincuente y delincuencial en sí mismo. Y es un problema de seguridad nacional. Entonces yo también me pongo a pensar, si yo fuera teniente, policía, teniente del ejército acá, ahorita estaría pronunciándome, restableciendo la Constitución del año 79. Porque si no también eres investido no de autoridad. Es más, yo no sé qué hacen acá sentados, todos deberían estar yendo a Palacio Gobierno, al Legislativo, a cerrar este Congreso con la Constitución del 79. Ahí dice cualquiera. Usted y yo. Entonces, yo me he rebelado 2 veces para hacer esto. La tercera vez, porque ahora sí la historia nos da la razón, ya los astros se han juntado, el Pachacama nos está iluminando, quiero hacerlo con 1 millón de compatriotas. Ya no con 70 como lo hizo en Locumba, ni con 700 como lo hizo en Andahuaylas, sino con 700.000, medio millón. O si no, seguimos soportando esto, pues si ya no ganamos nada y que vamos a tomar cerveza, a jugar fulbito, y que nos gobiernen los extranjeros, y sigamos siendo un corral de humanoides. Entonces la propuesta que yo les hago es esta: el Frente Patriótico, recuperemos el Congreso, refundemos la República y fusilemos presidentes. Muchas gracias. Aló. Muy buenas tardes, Mayor, a todos presentes.
A nombre de TV Máxima, la cordial bienvenida a Huancavelica. De verdad, lo que usted viene difundiendo, esta derogatoria que habría sido por la persona o personas no indicadas. Entonces teníamos el deber de defender esta Constitución del 79. Eso poca gente entiende, mayor. Por ello lo felicito. Sin embargo, los de la derecha van a informar, van a tener diferentes opiniones. Mi pregunta es, ¿por qué tanta gente no entiende? En esa época no hubo personas inteligentes para no permitir derogar, porque únicamente tenía que derogar la Constitución, no otra persona. Eso es lo que no entiende la gente. Entonces mi pregunta es, reiterado, ¿por qué la gente hasta hoy no valora eso? Y de una vez vamos a derrotar esta Constitución del 93. Finalmente, mayor, a base de sugerencia, pues tener cuidado con oportunistas y traidores que podría haber en Huancavelica y en otras regiones para ganar más credibilidad. Huancavelica hay muchas comunidades que de verdad están dispuestos a organizarse y de una vez por todas cambiar esta realidad del Perú. Muchas otras sugerencias habría, mayor, pero concretamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, profesor, gracias. Yo creo que cada vez hay más conciencia popular en relación a la necesidad de restablecer la Constitución del año 79. Eso por lo menos lo vemos constatando en todas las giras que estoy realizando, desde Ilave hasta La Huaylas, desde Tacna hasta Arequipa y Cusco, Apurímac, Huancavelica, ahora y también Junín. He constatado que hay cada vez más conciencia y más convencimiento y más, quizás hasta más decisión. Eso me alegra bastante. Ahora, nosotros efectivamente hemos hecho dos rebeliones, una contra Fujimori y Montesinos, la otra contra Corrido y Kuczynski, que era su ministro, para restablecer la legitimidad que es la Constitución del 79 y derogar y juzgar y sancionar a los usurpadores que han extranjerizado al país, que han privatizado de todo el aparato estatal y que nos han sumido a nosotros en una desgracia económica que ha provocado el colapso de muchas familias. El colapso del núcleo familiar de la sociedad peruana ha sido colapsado exprofesamente durante un tercio del siglo por 6 o 7 presidentes traidores. Porque el desempleo para nosotros es un problema también de seguridad nacional, porque es la manera más efectiva de destruir a una sociedad. Porque con el desempleo nadie puede ser buen ciudadano. El padre no puede ser buen padre, la madre no puede ser buena madre, el hijo no puede ser buen hijo, el esposo no puede ser buen esposo. No puede haber buenos ciudadanos cuando hay desempleo o subempleo, o cuando son los sueldos tan irrisorios que obligan a la sobrevivencia. Entonces esto ha sido un crimen que se ha cometido contra el pueblo peruano desde un tercio del siglo. Se han robado el tesoro público. El ingreso per cápita, hemos hecho estudios al respecto, debería ser el triple. O sea, el sueldo mínimo debería haber sido el triple desde hace 20 años. Y si el sueldo mínimo es el triple, el salario informal también se triplica. Entonces, toda esta desgracia familiar, social, que yo he visto en las cárceles. En las cárceles todos los días entran miles de muchachos, adolescentes, por robo de celulares. Y obviamente, una persona como yo, no puedo decirles, ¿qué les voy a decir? Porque ellos responden, mayor, a usted le respetamos, pero mayor, yo tengo 25 años y no conozco un presidente honesto. Es más, creo que cuando hay un peruano de 35 años para abajo, conozco lo que es un presidente patriota, honesto, no conoce. Es un problema grave. Entonces, este muchacho que ha robado el celular, que entra a la cárcel, me dice, no conozco un presidente honesto. Yo puedo robarme un celular si los presidentes se roban todos los días 1 millón de celulares. Entonces es un problema gravísimo lo que está pasando en el país. Entonces, para nosotros es traición a la patria también. Y nosotros, los militares, porque los etnocarcelistas hemos sido soldados. Hemos luchado en la guerra interna, veteranos del conflicto con Ecuador, tenemos experiencia de combate. Y como soldados, todos los soldados del Perú y de todos los países del mundo, y en todas las épocas del mundo, tienen un momento que tienen que juramentar.
es una ceremonia pública ante el héroe nacional, que en nuestro caso es Francisco Boromés. Y ahí los soldados, desde el cadete hasta el soldado, todos, el 7 de junio, juramentan ante la bandera, o sea, ante la nación, no ante el presidente de turno, no ante el delincuente Toledo, Cosito, García, no, ante la nación eterna y milenaria. El soldado peruano juramenta fidelidad. ¿A quién? A la nación, a la bandera. No juramenta fidelidad para ir con los palotes. Y si ese Perico de los Palotes, que es presidente momentáneo y que por ese tiempo nos personifica a todos, traiciona a la nación, entregándose a agentes extranjeros lavacatistas, o privatizando, extranjerizando nuestro patrimonio energético, que es el subsuelo, al extranjero de manera ignominiosa, entonces el militar de honor, el militar patriota, debe sentir en el alma eso, porque está viendo que el gobernante está traicionando a la nación por la cual juramentó fidelidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que golpear a ese gobernante, tiene que darle un golpe de Estado, porque está traicionando a la nación y yo juramenté. Y además, ahí dice que tengo el deber. Lo que pasa es que en el Perú está prohibido ser consecuente. Es lo que está pasando. Pero seamos consecuentes ahora, porque si no, aceptemos que tenemos vocación de esclavos. Aceptémoslo, pues. Si no, marchemos pues a cambiar las cosas. O si no, el problema se lo vamos a endosar a la siguiente generación. Y la siguiente generación va a terminar maldiciéndonos, ¿no? Porque están en el vientre de la madre y ya están endeudados. Ustedes saben que nuestra deuda externa es casi 80.000 millones. Cada peruano per cápita está debiendo 80.000 entre 30, estamos hablando, ¿cuánto? 2.500 dólares. Cada uno debe 2.500 dólares, todos son morosos. Es un país de morosos. Hasta el chiquito que ha nacido ahora en el hospital es un moroso, nace un moroso. Porque somos pues un carral de humanoides, pues somos una colonia. A eso hemos llegado. Pero ahí tenemos también nuestra identidad milenaria, nuestros héroes, ¿no? Por eso también nos quieren quitar el curso de historia. No quieren que tengamos historia, no quieren que tengamos memoria, no quieren que tengamos identidad, no quieren que tengamos patriotismo. Pero la solución pues viene del pueblo, pues, y parte del pueblo es el enocacerismo. Y ahora, como digo, el Pachacano nos ha bendecido y vamos a recuperar la patria en este marzo, y ahí se viene toda esta secuencia, empezando por esta disposición final. Compatriotas, yo tengo un compromiso con honrar acá, tengo que dirigirme a la plaza, porque ahí hay paisanos nuestros que están esperando conversar conmigo, así que les agradezco mucho la presencia del periodismo regional y por favor les invito a la plaza a participar con un meeting. Muchas gracias.